Muy buenas liantes, soy Isaki Mostazo, bienvenidos a mi canal de YouTube. Fijaros lo que os traigo hoy, la 2012 NB de Makita, una de las regruesadoras que más ha dado que hablar durante muchísimos años en el mundo del bricolaje o del taller semiprofesional. ¿Y por qué? Porque es una de las mejores regruesadoras en cuanto a calidad-precio. Estamos hablando de la gama media de regruesadoras, de las que tienen dos cuchillas y no el sistema helicoidal, que las son un poquito más caras, pero que está bastante por encima de esa gama económica que ronda los 300 o 400 euros y que, aunque funcionan perfectamente, la verdad es que si te vas a comprar una regrusadora, siempre mejor que sea una de este tipo. La siguiente pregunta que nos tenemos que plantear es dónde comprarla. Y aquí tenemos que ser muy claros. Tenemos que ir a un distribuidor oficial, en nuestro caso Comercial Pazos, que es además uno de los patrocinadores del canal, la tiene a un precio genial. Y además nos va a ofrecer todo tipo de repuestos o de asesoramiento que necesitemos cuando se nos plantee algún tipo de problema. Os voy a dejar en la descripción del vídeo la página web tanto de Comercial Pazos como de la propia regrusadora. Una vez que tengamos claro que queremos esta regrusadora, una vez que nos llega a casa, la caja no trae ningún misterio. No voy a realizar el unboxing porque es que realmente no merece la pena perder 2 minutos del vídeo en ello. Viene la estructura de la máquina, el recogedor de viruta, las instrucciones y una cajita blanca para aportar las herramientas que además irán alojadas en la propia máquina. Ahora os lo enseñaré en detalle. Vamos a sintetizar el funcionamiento de la regrusadora de una manera muy sencilla. Y esto es, va a cepillar la madera que metamos y va a copiar lo que tiene en la parte inferior. Esto es, si la parte inferior de la madera que tenemos es totalmente plana, la parte superior también lo va a ser. Si la madera está un poquito retorcida, cuando copie la parte de arriba de manera que lo esté cepillando, también va a estar retorcida. Eso tiene solución y os lo enseñaré en unos vídeos posteriores. En este prefiero que entendáis lo que es la máquina, cómo funciona y cómo ponerla a punto para que después, cuando la estemos utilizando, sepáis por qué aprieto o aflojo cada tuerca. Comúnmente este tipo de regruesadoras producen un bocadito en la madera cuando la estamos regruesando, tanto en el inicio como en el final. Esto en inglés se conoce como snipe y en español como un bocado o un mordisquito, y tiene varias formas de solucionarlo. La más común es cortar los dos extremos, las dos puntitas, son unos centímetros a cada lado y ya tendríamos la madera regruesada y sin ese pequeño bocado. Hay otra manera de solucionarlo, hay más maneras y os la iré enseñando poco a poco. Lo mejor es calibrar bien nuestra herramienta, tanto la base de entrada como la salida, ahora os enseñaré cómo, y este daño se reduce prácticamente al mínimo. El último aspecto, y no menos importante, que quiero reseñar son dos puntos que a mi parecer es fundamental para que la vida útil de esta herramienta sea lo más longevo posible. Lo primero, vamos a trabajar de testa las menos veces posible. Esto es con las testas de la madera hacia arriba, no es recomendable ya que sufre bastante el motor. Y si lo tenemos que realizar, vamos a hacerlo en pasada de apenas 0,2, 0,3 milímetros. No apuremos nada más. La testa realmente cuesta mucho más de cepillar que cuando vamos a favor de veta. Y el segundo aspecto, y para nada menos importante, ya que la propia máquina nos lo pone en su frontal, es el ancho de regruesado. Aquí vienen unas características de que, por ejemplo, si mide 15 centímetros, el espesor máximo sería de 3. Bien, eso es exagerado. ¿Por qué? Porque sufre mucho las cuchillas, el motor y en general toda la máquina. Si tuviese un encontronazo con algún clavito, con un nudo más duro de la máquina, podría llegar a dañarse. Vamos a realizar pasadas muy finas y cuanto más finas mejor, porque realmente el volumen de trabajo que tiene la máquina va a ser mínimo, o el tiempo que vamos a emplear en la regruesadora va a ser mínimo en comparación con el proyecto. Entonces no merece más la pena cuidar nuestra máquina y hacer pasadas ligeras y que el acabado al final va a ser muchísimo mejor. Vamos a pasar a los primeros planos, al detalle y a ver cómo funciona esta pedazo de regruesadora. Vamos a comenzar diciendo que siempre que manipulemos nuestra regruesadora tiene que ser desenchufada. Y la máquina ya nos trae un LED que nos indica este extremo. Y para encenderla nada más tendremos que darle al botón de ON y los rodillos y las cuchillas se pondrán en funcionamiento. Esto es la bandeja frontal de la máquina y servirá para apoyar nuestras piezas de madera antes de regruesarla. La máquina también nos trae en su parte derecha un tope de profundidad que nos valdrá para conseguir siempre un regruesado uniforme. Y este pequeño tope metálico será el que nos indique la profundidad de regruesado que vamos a realizar en nuestra madera. Lo que sube
esta pieza es lo que vamos a comer de madera. En la parte izquierda viene una regla que nos marca en pulgadas y milímetros la distancia a la que vamos a regruesar. En la parte superior tendremos la manivela que hace que suba o baje el bloque motor. En la parte trasera nos encontramos la bandeja de salida de la madera y se regula igual que la delantera, que os mostraré más adelante. Esta cajita blanca es donde vamos a guardar las herramientas de servicio de nuestra regrusadora. Tiene su alojamiento en la propia máquina. Y justo a su lado dos pernos que nos servirán para fijar la salida de aspiración. Pieza que sin duda os recomiendo que utilicéis siempre en cada servicio. Se tarda apenas unos segundos en instalarla y en desinstalarla para su almacenaje y nos ahorrará muchísimo tiempo de estar aspirando nuestro taller. Vamos a pasar ahora a regular nuestra bandeja frontal, que es muy importante para evitar el snipe. Fijaros el distanciamiento que se produce en la madera entre la bandeja y la parte inferior de la estructura de la regrusadora. Esto se puede corregir con la llave Allen manipulando los dos tornillitos que tiene la base y también dos tornillos con cabeza de estrella en la propia base. Y realmente de una manera súper sencilla y en apenas 5 minutos tendremos regulada perfectamente nuestra herramienta. Fijaros ahora cómo pasa nuestro listón de madera de una manera súper suave y apenas sin espacio entre la bandeja y la parte inferior de la herramienta. Y vamos a pasar a ver el funcionamiento de la máquina. Como os he dicho, muy importante poner nuestro sistema de aspiración. Comprobaremos la profundidad que queremos regruesar, encendemos la máquina y empujaremos ligeramente la madera hacia los rodillos que la transportarán. Este resultado se ha conseguido con tan solo una pasada en la regruesadora. Pero esto era un listoncito de pino bastante blandito. Vamos a subir el nivel con un trozo de 17 centímetros de roble y lo voy a dejar a velocidad real para que veáis cómo trabaja la máquina. Es realmente impresionante cómo mueve madera la maquita y el resultado en tan solo 2 pasadas es brutal. Tenemos un trozo de madera de roble con un acabado increíble y ya vamos al tope de ancho que puede. Alrededor de 30 centímetros de una madera de castaño durísima, terriblemente seca y muy dura. Velocidad real nuevamente y fijaros cómo la trabaja. 2 pasadas y vamos a ver el resultado. Es espectacular. ¿Creéis que merece la pena esta regruesadora? Yo sinceramente creo que sí, que merece la pena invertir un poquito más y tener una regruesadora de esta calidad. Y como siempre, si te gustan estos reviews de productos, no os olvidéis de suscribiros al canal, dejarme el comentario, tanto si es que sí como que si es que no. Y si tenéis alguna otra cosita que añadir, me lo hacéis saber y así en unos siguientes vídeos podremos comentar tal extremo. Gracias por ver el canal y nos vemos en el siguiente liantes.